Amén, amén. Estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes esta noche. Por favor, síganme en la Biblia en Galatas capítulo 1. Vamos a empezar en Galatas capítulo 1, por favor. Y estoy muy agradecido de predicar la Biblia en español otra vez. Amén. En el idioma materno. En Galatas 1, vamos a leer empezando en el versículo 13. Digan amén cuando estén ahí. En el versículo 13 dice: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo le predicara entre los no judíos, no consulté con nadie. Vamos a brincar aquí en el versículo 22. En el versículo 22 dice: pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir: el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Y aquí leemos que Pablo, a mí me encanta Pablo, ya sé que la última vez prediqué de Pablo también, amén, pero esto es muy importante de saber que Pablo no solo era conocido como un perseguidor, sino como el perseguidor, amén. Él mismo escribe que no solo persiguió a la iglesia, sino que la persiguió intensamente, ¿verdad? Intensamente significa hacer algo con fuerza extrema. Cuando Pablo persiguió a la iglesia, usó cada gramo de su energía, convicción y medios para hacerlo. Era bastante obvio que no le gustaba el cristianismo a él en ese entonces, ¿verdad? ¿Quién sabe el nombre de Pablo antes de que se convirtiera? Saulo, amén. Estoy seguro que solo pensar en su nombre traía mucho temor entre los discípulos en esos días, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó? Él cambió. Ya no es el hombre que era y hace exactamente lo contrario de lo que piensas que alguien hubiera hecho. Comienza a predicar la palabra de Dios. Dios lo convirtió de perseguidor a protector de la verdad. Y ese es el título de mis sermones: Pablo, de perseguidor a protector. Creo que ahí está, ¿verdad? Oh, no está, perdón. Pensaba que estaba ahí, amén. El milagro más grande que veo yo con Pablo no es pensar que él mismo cambia, pero el hecho de que un asesino lleve a muchos a alabar y adorar a Dios. Amén. ¿Qué es un milagro mayor? ¿Alguien quien él mismo cambia o que tu cambio traiga a otros a cambiar? ¿Verdad? Es mucho más fácil para nosotros convertirnos en discípulos en vez de ayudar a otros a ser discípulos, ¿verdad? Y esto es exactamente lo que el mundo denominacional no hace, ¿verdad? No convierte así. Predican lo que creen que es correcto, pero no esperan cambios en la vida de las personas, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos esto? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, compartimos nuestra fe, descubrimos la verdad, ¿verdad? Solamente en la palabra de Dios, ahí encontramos la verdad, ¿verdad? Una ilustración que les quiero dar es, hace varios años, exactamente en el 2016, yo y mi esposa Stephanie estudiamos la Biblia. Nosotros no éramos religiosos, no íbamos a la iglesia, pero hubo unas circunstancias en nuestra vida. Yo era drogadicto. Ustedes me ven ahorita y no pueden pensar en eso. Wow, este hermano era drogadito. Pero sí, y también estábamos a punto del divorcio, yo y ella, ¿verdad? Habíamos cometido muchos errores en nuestro matrimonio. Infidelidad, el libertinaje, etcétera. Todo lo que piensen, nosotros lo hicimos, ¿verdad? Así que recuerdo que mientras estábamos estudiando la Biblia, exactamente el estudio de la oscuridad y la luz, los hermanos me dieron la reta de que
me arrepintiera de mis pecados, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando. Los miraba a los hermanos con cara de imposibilidad. Yo, ¿cómo puedo hacer eso en este momento, verdad? Pero me siguieron dando ánimo con las escrituras y me inspiraron a creer que podría yo cambiar, ¿verdad? Pero todo lo que necesité fue que me dijeran algunas personas religiosas que cambiara, y yo lo hice, con la ayuda de Dios, con la fe, ¿verdad? Lo que no saben es que no somos unos religiosos, pero somos discípulos de Jesucristo, amén. Y esa misma semana yo estudié la Biblia, la cruz, que viene siendo el estudio de la cruz, con los hermanos, y ese domingo yo y mi esposa fuimos bautizados en julio 2016. Y yo realmente, yo sentí ese cambio en mi vida. Cuando yo cambié mi estilo de vida y dejé que la Biblia, la Biblia dirigiera mi vida, ¿sí me entienden? Pero el milagro más grande fue ver no solamente cómo había un poder para cambiar, sino el poder para cambiar a otros, ¿verdad? Unos meses después, nuestro hijo mayor Giovanni, muchos los conocen aquí, se dio cuenta de este gran cambio de nuestro matrimonio, de cómo lo tratábamos, que ya no éramos las mismas personas, y él mismo se bautizó. Y soy un papá muy orgulloso porque ahorita está ayudando a la iglesia de Houston a crecer, y él es está en el coro, él es el que está liderando el coro, ¿verdad? Allá abajo ya tiene su novia y están haciendo todo de acuerdo de la Biblia, no como nosotros nos crearon, ¿verdad? Y eso es muy bonito. A otra familia que me viene a la mente, la familia Rebolloso, amén. Y la hermana Lili, porque ella no es Rebolloso, es Velázquez, ¿verdad, hermana? Empezando con el hermano José, él se bautizó primero. Fue por su fe que los demás vinieron a Dios, ¿verdad? O se acercaron a Dios. Primero él, después la hermana Cindy se bautizó después de él. Y después Lili se tardó un poquito más, pero amén, aquí está con nosotros. Nada más de rebelde. Y después las gemelas. Yeah. Y eso es estoy muy inspirado por la fe de ustedes, realmente de la familia Rebolloso. También teníamos un hijo mediano que tiene ahorita 19 años, que él sí salió rebelde, se bautizó, pero se decidió de caerse de la fe, ¿verdad? Pero yo tengo mucha fe que él va a regresar, ¿verdad? Una historia que tengo de él, tenía como 5 o 6 años y estábamos en una tienda, así es de rebelde o de chistoso como es él. Entramos a la tienda y había una persona que no era normal, ¿verdad? Estaba como sobrepeso, y él enfrente de él dijo: hey, esa persona está gorda, así como, y la persona la escuchó, y yo como que mi corazón se sumió, ¿verdad? Al piso, dijo: ¿qué estás diciendo? Pero es una historia muy, ahorita pues chistosa, ¿verdad? Pero en ese momento no estaba chistoso. Me daba mucha pena en ese entonces, pero así como es de rebelde, yo creo que Dios está trabajando en su vida para que él regrese, ¿verdad? Y es muy bonito eso. Pero vamos a 2 Corintios, capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 12 a 15. 2 Corintios 9. Está ahí en el arriba, si quieren. Ajá. Un aplauso a Marvin. Excelente trabajo, hermano. Por eso le aumentaron el sueldo al hermano. Sí. Bueno, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 12 dice: esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo, y por su generosa
solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán al efecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don indescriptible. Y aquí vemos que Pablo continúa aquí hablando de suministrar a las necesidades de las personas, ¿verdad? Cuando suplen las necesidades de los que te rodean, hay muchas expresiones de agradecimiento dadas a Dios. Aquí dice. Y él dice, en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios. Los milagros de cambiar tu vida son asombrosos, pero imagínate si pudieras hacer esto en la vida de otra persona, ¿verdad? Este es el milagro más grande que he visto yo. De la misma manera, Pablo, su cambio fue grandioso, pero fue su cambio el que trajo muchas almas a Cristo. Ese fue el milagro más grande de todos. Y el milagro más grande de mi familia es la manera como puedes impactar a otros, ¿verdad? Y si es verdad, tienes que cambiar. Y si tienes que crecer, ¿verdad? Tenemos que crecer en la fe. Pero eso es obvio, tenemos que hacerlo. Esto sucederá porque estamos en nuestra Biblia todos los días, estamos en oración todos los días. Pero el mayor poder que tienes es ayudar a otros a cambiar, ¿verdad? Esto es la acción de gracias que todos a tu alrededor dan, porque es posible que nunca hayan pensado que ellos mismos podrían cambiar. Cuando usas la palabra de Dios para cambiar a tus perseguidores, esto le da a Dios la mayor gloria y muestra el mayor milagro. Y esto tiene que estar en nuestros corazones, ¿verdad? Tenemos que desear y esforzarnos para mostrarle al mundo el milagro del cambio de nuestra vida. Pablo usó su propio milagro para inspirar a otros. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en el libro de Hechos comparte Pablo su testimonio? 3 veces, ¿verdad? El único otro testimonio, el testimonio del que se habla más es de la muerte, sepultura y la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y mi desafío para todos hoy es que no desperdicien su milagro. ¿Cómo se desperdicia ese milagro? Al no compartir tu milagro y al no compartir tu fe, ¿verdad? Y te animo a conocer a alguien y invitarlo a salir a estudiar la Biblia. Sentarte y compartir el milagro que Dios ha hecho en tu vida y ayudarlos a tener un milagro mayor en la vida de ellos. Cada quien de nosotros tenemos nuestro testimonio y eso es muy poderoso, ¿verdad? Imagínense, si cada discípulo aquí tiene un estudio bíblico, solo uno, el ministerio latino crecería enormemente y las naciones latinoamericanas están ahora un paso más cerca de ser evangelizadas, ¿verdad? Mostremos el milagro más grande de nuestro tiempo, cambiando a los perseguidores en protectores, ¿verdad? Y a Dios sea toda la gloria. Gracias familia.